María Luisa de Lo Barnechea pregunta, Salvador, ¿por qué las marcas propias se demoraron tanto en entrar al mercado de la publicidad? ¿Es posible que en los próximos años tengamos supermercados dedicados exclusivamente a las marcas propias? Bueno, el tema de las marcas propias, de hecho, se demoró en partir, pero ha tomado bastante vuelo. Y yo creo que vamos para allá. De hecho, hay un formato de una cadena de supermercados que está basado en marcas propias. Caso muy interesante acá y más entretenido analizar el caso en Alemania. En Alemania, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hubieron dos marcas, que son Lidl y Aldi, dos cadenas. No vamos a hacer propaganda, son europeas, pero que partieron entregando servicios de marcas propias a precios muy bajos. Y hoy en día esas dos cadenas en Alemania son el 40% de la distribución de alimentos. Y tienen un peso muy grande. Y ese formato... Y Casino en Francia también tiene un formato de marcas alto, propias, sí. Pero en Alemania son 40%, y en otras partes del mundo ese porcentaje donde han entrado ha sido para quedarse. Y ha crecido en forma fuerte. Y eso es un formato en el cual uno puede comprar cerca de un 30% de descuento. El gran tema en Chile es que las marcas propias en algunos casos no son percibidas como de la misma calidad que las marcas tradicionales. Y ese es el gran desafío que tienen las empresas de entregar de hacer notar o entregar productos con marcas propias de muy buena calidad. Las grandes cadenas comerciales básicamente generan producción desde China, por ejemplo, y rotulan con su marca y le hacen la promoción y el marketing a sus marcas propias, que es un fenómeno que viene heredado del rubro supermercadista, pero que se está dando con mucha fuerza. En algunas partes del mundo hay autos marca propia. Hay autos marca propia, justamente autos que provienen de China. Entiendo que en Chile también entiendo que por ahí hay un ejercicio por ahí. Hay un ejercicio de marca propia en auto, digamos. Y en vestuario las cifras son mucho más altas. Un vestuario puede ser 40% de las ventas. Bueno, el retail en sentido, probablemente en el rubro en el que ha incursionado, en que vende solo marcas propias, es en el tema del vestuario, por ejemplo. Sí, el tema del vestuario es muy fuerte, el tema de las marcas propias, y se han posicionado muy bien las marcas. Y son parte importante de las ventas de las tiendas hoy en día. Claudio Garrido de Vitacura nos pregunta, ¿siempre en periodos de vacas flacas hay algún sector que saca cuentas alegres? En la actualidad, ¿quiénes serían los beneficiados, George? Bueno, hasta ahora está en desarrollo este proceso, por lo tanto, si uno deja de lado el rubro de alimentación, que ha sido el más perjudicado y donde han salido ganadores, como mencionábamos, las marcas propias, hay rubros que han seguido creciendo, por lo menos si uno lo ve estadísticamente, han seguido creciendo de forma acelerada. Algunos rubros de servicios, por ejemplo, todavía no se han contagiado con el problema que estamos viendo en consumo básico, y por ejemplo hemos visto que telecomunicaciones ha crecido con mucha fuerza. Todo lo que es tecnología, por lo tanto equipamiento asociado a telecomunicaciones, estamos hablando de lo que es telefonía celular, claro, lo que es computación, ha seguido creciendo a un ritmo relativamente importante. Pero la experiencia nos indica que esos rubros vienen en una segunda vuelta cuando se tiende a producir ajustes. Esos rubros tienden a desacelerarse al menos, pero como tienen precios atractivos, tanto los servicios como los productos de esos rubros, yo creo que están relativamente bien posicionados por ahora para enfrentar el ciclo. Alejandra Puelma de Las Condes, ¿es mejor que cambie mi auto por uno menos gastador? Imagino que lo que pregunta son las variables a tener en cuenta al momento de comprar un auto de menos consumo. Sí, pero a igualdad de condiciones, un auto ahora menos gastador es mejor que cualquiera que tenga ahora. De acuerdo, pero en el largo plazo. Pero en ese sentido hay que mirarlo en función de esas variables. De sus expectativas un poco, de su consumo del vehículo y su expectativa, entre comillas, que lo que decían acá, del precio del combustible. Nos preguntan de Bochera, ¿son los autos automáticos más gastadores que los mecánicos? Lo que pasa es que nos pasa siempre que la discusión, gente que maneja en auto mecánico, pero las condiciones de manejo de esa persona hace que el consumo sea incluso mayor que personas que manejan un auto automático, porque son el embriague, el consumo, la frenada, la forma de frenar, el frenaje, la pasada de cambio. Hay un montón de variables que hacen afectar un poco el consumo. Por lo tanto, a igualdad de condiciones, sí, se consume más un auto automático. En un manejo normal. En un manejo normal, sí. Un manejo entre comillas responsable. Sí. Y dentro de la ciudad es distinto también en carretera. George, Salvador, hay preguntas de Vitacura, de Santiago y de Providencia. ¿Cuándo termina la crisis? Bueno, hablar de crisis... esta situación. Es un poco... Hablemos de ajuste. Sí. O sea, todavía el ministro de Hacienda dice que no hay crisis, así que... Es más, la demanda interna hasta el momento no se ha sentido en forma importante. O sea, hay una desaceleración, esperamos que haya en el futuro por todos estos factores, pero hablar de crisis yo creo que es un poco agresivo. Sí, un poco apresurado.
pero la gente quiere saber cuándo llegará el minuto en que con su sueldo le alcanza el mes siguiente para más o menos lo mismo que le alcanzaba el mes anterior. Mira, yo creo que por las características que tiene este ciclo en particular, debería ser breve. O sea, hablemos de cuándo van a mejorar las expectativas, cuándo las circunstancias económicas en general van a estar mejor, el empleo va a empezar a crecer a tasas más altas y los precios se van a normalizar. Yo tiendo a pensar que va a ser un ajuste breve, porque la situación económica en términos objetivos no está en situación de crisis, o sea, no tiene las características que la llevan a tener una crisis. El problema que tenemos es que, como mencionábamos, las alzas de precios han afectado el ingreso disponible, en definitiva, de los hogares. Y por otra parte, esta misma inflación está generando una trayectoria de la política monetaria de tasas de interés más alta. Ahora, cuando se normalicen los precios, como decía en el bloque anterior, se va a producir un efecto probablemente en cadena que nos va a volver a la normalidad, en el sentido de que van a desaparecer las expectativas inflacionarias, van a disminuir las tasas de interés, lo que es muy relevante, y por lo tanto el gasto va a volver a un ciclo normal que el que estaba viviendo hasta ahora, digamos, se ha desacelerado, pero probablemente va a volver a acelerarse cuando eso ocurra, sobre todo partiendo por el consumo habitual, que, como decía, está muy afectado por efecto alimento. Salvador, Silvia Cortés de Santiago nos pregunta: tengo algunos ahorros que junté durante los últimos años. ¿A qué instrumentos debo recurrir para invertir en estos momentos cuando la economía se encuentra en una desfavorecida situación? No habla de crisis ella, parece que nos hubiera escuchado. Muy bien. Bueno, hay que tener un mix adecuado entre renta fija y renta variable. A ver, ahora, en castellano. En depósitos, por ejemplo. Depósito a plazo. Depósito a plazo, tratar de buscar instrumentos en UF, cosas que protejan el capital. Porque un depósito a plazo a 30 días uno puede terminar perdiendo plata con la inflación. O sea, hay que irse algunos instrumentos que son un poco más de largo plazo, que a 6 meses permiten tener una rentabilidad por sobre el incremento del UF. Esos son el tipo de instrumentos que hay que buscar, y siempre las inversiones dependen del horizonte de inversión que uno tenga y del nivel de riesgo que quiera tomar. ¿Podemos culpar a alguien por encontrarnos en una situación donde todos tenemos que apretar los dientes? Pregunta Ingrid Costas de la Florida, George. Hemos identificado a varios culpables, yo creo, a lo largo del programa, y tienden a irse hacia el factor externo que nos ha generado este problema inflacionario. O sea, la inflación claramente ha sido como nuestro gran problema. Ahora, sí, yo creo que hemos pasado un ciclo en el cual todavía estamos de altos precios, no solamente de los productos que compramos o consumimos, sino que además de los que nos generan el sueldo de Chile. De los que vendemos, digamos. Los que vendemos. Entonces, yo creo que probablemente lo que ha faltado en todo este ciclo ha sido aprovechar la acumulación de recursos que hemos tenido para potenciar la capacidad de crecimiento de nuestro país, y eso básicamente tiene que ver con invertir en productividad. O sea, ese fenómeno del que hablábamos, de que el retail ha avanzado mucho en productividad en los últimos años, a nivel de la economía, la verdad es que no se ha dado. O sea, en el resto de los sectores económicos en general lo que hemos visto es un estancamiento, ya que lleva 10 años acumulado en la productividad de nuestro país, donde ha crecido cero la productividad. Y eso es lo que nos está limitando en realidad nuestra capacidad de crecimiento en un par de puntos, que podríamos estar creciendo más rápidamente. Y probablemente hemos perdido la oportunidad en este ciclo económico de invertir en potenciar esos 2 puntos extra que podríamos crecer con mejor productividad. Hoy día, en este minuto, digamos, eso se hace más complejo, porque el gasto fiscal tiene que contribuir al control inflacionario, y así lo ha anunciado el gobierno, y por lo tanto vamos a ver una disminución probablemente en cierto tipo de inversiones. Pero yo creo que hay un factor relevante que pudo haberse manejado de mejor forma y que nos podría estar potenciando un mayor crecimiento en el mediano plazo. La última pregunta es para Rodrigo Latorre. ¿Esta situación llevará a que no tengamos los últimos modelos disponibles en nuestros mercados? No, al contrario. Yo creo que parte como hablaban, cada industria tiene que ir innovando, y la competencia hace que todas las marcas anticipen incluso los nuevos modelos. Nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta clave, porque aquí es donde muchos empiezan a decir: bueno, pero entonces regulemos el endeudamiento, anticipémonos a las conductas de la gente y prohibamos, limitemos, crucemos información. ¿Es un camino recomendable? No, yo creo que la peor medida para generar efecto en los mercados es sobreregularlo, sobre todo cuando esas regulaciones tienen que ver con el factor prohibición. O sea, cuando tú prohíbes realizar un acto económico o una actividad económica, estás introduciendo una distorsión que va a llevar
la historia lo muestra, digamos, va a llevar necesariamente a una situación de menor eficiencia que la que tú tendrías con un mercado que opera abiertamente. Si hay demanda por crédito, ese crédito se va a producir o en el sistema formal o en el sistema informal, digamos. Bueno, si tú restringes el sistema formal y lo llevas al informal, ahí sí puedes generar una situación más riesgosa y un mayor costo social en los mismos hogares. Sí, y los ajustes son naturales. Si tú ves el endeudamiento de los chilenos ha ido aumentando fuerte los últimos 3, 4 años, pero sigue el ciclo de la economía. Cuando el periodo más positivo, el endeudamiento sube, después naturalmente va bajando. O sea, no nos pongamos a repartir ni zanahorias ni garrotes por el minuto. No, y menos en los mercados que funcionan en forma eficiente.